De vez en cuando se descubre un fósil que nos permite ver una instantánea del comportamiento de un animal prehistórico. Estos descubrimientos son raros, pero para los paleontólogos están entre los hallazgos más emocionantes que existen. Los descubrimientos conocidos por la ciencia hasta ahora incluyen tortugas preservadas en el acto de aparearse, ictiosaurios a punto de dar a luz y dinosaurios en combate. Sin embargo, a veces puede tomarles un tiempo a los científicos determinar exactamente qué está mostrando un fósil. En el caso de Oviraptor, un pequeño dinosaurio terópodo emplumado que probablemente conozcas de la Mongolia del Cretácico, sus supuestos hábitos alimenticios eran, en ese momento, revolucionarios para la ciencia. ¿Pero qué tanto de eso era cierto? Hoy vamos a echar un vistazo a la vida y la historia natural de Oviraptor. Exploraremos todo, desde su descubrimiento inicial hasta la ciencia moderna que refuta teorías importantes hechas sobre su estilo de vida. Veremos dónde vivió este dinosaurio, cómo era, cómo fue representado en los medios y quiénes son sus parientes más cercanos entre los dinosaurios. Siéntate y relájate mientras hacemos un viaje en el tiempo para descubrir a Oviraptor, el ladrón de huevos falsamente acusado. Probablemente ya estés familiarizado con Oviraptor, aunque no sea por el nombre. Es un dinosaurio que a menudo se representa en los medios de comunicación paleontológicos convencionales. Superficialmente parecido a un pavo, este era un dinosaurio terópodo que vivió entre 75 y 71 millones de años atrás, en lo que hoy es Mongolia durante el periodo Cretácico tardío. El espécimen holotipo de Oviraptor Philoceratops, la única especie descubierta hasta la fecha, medía alrededor de 1,5 metros de largo desde la cabeza hasta la cola y se estima que pesaba entre 33 y 40 kilogramos en total. Era un terópodo ligero y no particularmente grande en absoluto. Lo más sorprendente de este dinosaurio era la forma de su rostro. Poseía mandíbulas inferiores anchas que formaban una estructura similar a un pico cuando se combinaban con un cráneo crestado. Era completamente desdentado, algo poco común para un dinosaurio terópodo. En cuanto al resto del cuerpo, los brazos de Oviraptor estaban particularmente bien desarrollados y eran poderosos para un animal de su tamaño. Largos para un terópodo, los brazos de Oviraptor terminaban en 3 dedos alargados y curvados con garras afiladas. Sus largas patas ayudaban al animal a desplazarse por ambientes amplios y abiertos, con relativa rapidez y facilidad, y su cola terminaba en un amplio abanico de plumas. Estas no eran las únicas plumas en el cuerpo de Oviraptor. Como muchos pequeños terópodos del Cretácico, este dinosaurio lucía una gruesa y suave capa de plumas que pudo haberle ayudado en la aislación térmica o con fines de exhibición. Como un ave moderna, sus brazos estaban cubiertos de plumas y habrían parecido alas, aunque el animal era incapaz de volar. Estas alas pudieron haber mostrado un patrón llamativo en vida, que el dinosaurio pudo haber usado para lucirse ante una posible pareja, demostrando su valor en el acervo genético. El Oviraptor se dio a conocer a la ciencia por primera vez en 1923, cuando el naturalista estadounidense Roy Chapman Andrews lideró una expedición a las areniscas rojizas de la formación Hadakta en Mongolia, un sitio fósil que ya hemos cubierto en este canal.
El Oviraptor fue encontrado en la localidad de los acantilados llameantes y se necesitaron 3 expediciones al área para que los fósiles fueran descubiertos inicialmente. En esta expedición en particular, el Oviraptor fue uno de los pocos terópodos que resultaron ser completamente nuevos para la ciencia, junto con Sorornithoides y el ultrafamoso Velociraptor, y su descubrimiento generó mucha intriga y emoción cuando los fósiles fueron estudiados y descritos posteriormente por Enrique Fairfield Osborn, un paleontólogo estadounidense, al año siguiente. El fósil descubierto por Roy Chapman Andrews estaba incompleto, pero fue suficiente para demostrar que este era un dinosaurio completamente nuevo para la ciencia en ese momento. Aunque la mitad trasera del esqueleto faltaba, la parte delantera sí estaba presente, aunque partes de ella estaban en malas condiciones. El cráneo de este espécimen había sido gravemente aplastado durante los millones de años que estuvo preservado en la Tierra y estaba unido a unas vértebras cervicales y dorsales incompletas, los huesos del cuello y la espalda. Además de esto, el equipo pudo descubrir una clavícula, así como el brazo izquierdo del dinosaurio, restos de las manos, un hueso de la cadera parcial y algunas costillas preservadas. Basándose en el descubrimiento de otros fósiles de terópodos, esto fue suficiente para que los primeros paleoartistas reconstruyeran el esqueleto como un terópodo ágil y delgado, sin plumas y con brazos largos y prensiles. Esto cambiaría más adelante con la llegada de los hallazgos revolucionarios de plumas en muchos dinosaurios terópodos. Lo más notable sobre el descubrimiento de Oviraptor no tenía nada que ver con la forma y función del esqueleto parcial encontrado en los sedimentos, sino más bien con lo que el dinosaurio estaba haciendo cuando murió. El dinosaurio fue encontrado parcialmente extendido sobre un nido fósil que contenía 15 huevos. El cráneo estaba separado de estos huevos solo por 10 centímetros de sedimento, lo que significa que tanto el dinosaurio como el nido estaban en una proximidad extremadamente cercana cuando murieron. Aún no se ha determinado cómo murieron, pero una causa probable de muerte podría ser un deslizamiento de tierra o una tormenta de arena que enterró a los 2 especímenes bajo las duras arenas del desierto de la formación Gidocta, quedando congelados en el tiempo por más de 70 millones de años. Lo que resultaba particularmente sorprendente sobre la presencia de Oviraptor en este nido era que los huevos no parecían pertenecer a un terópodo. De hecho, los paleontólogos al principio asumieron que el nido pertenecía a Protoceratops, un pequeño dinosaurio ceratopsiano, famoso por sus antiguos conflictos con Velociraptor. ¿Era esta la primera evidencia de un dinosaurio que comía huevos? ¿Acaso estos fósiles mostraban evidencia antigua de un ladrón de huevos que asaltaba los nidos de herbívoros desprevenidos para su próxima comida? Fue una gran noticia. Posteriormente se le dio el nombre de Oviraptor, con el nombre científico completo de Oviraptor Philoceratop. Esto se traduce al inglés como ladrón de huevos, con una afinidad por los huevos de ceratópsidos, debido a la posición y la naturaleza percibida de los fósiles encontrados. Durante años, esta imagen quedó. Oviraptor fue retratado como un astuto ladrón, esperando hasta que su objetivo le diera la espalda a su nido, solo para acercarse con cautela y tomar lo que pudiera antes de ser ahuyentado. Tomó alrededor de 70 años para que esta imagen desapareciera de los ojos de la ciencia y hasta el día de hoy todavía persiste en los medios. No fue hasta la década de los 1990 que se empezaron a descubrir más y más especímenes de Oviraptor junto con algunos de sus primos cercanos de la misma familia, los cuales en realidad mostraban comportamientos de anidación de los dinosaurios incubando sus huevos.
Muchos de estos dinosaurios se sentaban encima de sus nidos, con sus huesos en una proximidad similar a la del espécimen tipo Oviraptor. Se sentaban en una posición agachada encima de su nido de huevos, con las piernas extendidas a cada lado de su cuerpo, para permitir que la mayor área posible del dinosaurio padre estuviera en contacto con la nidada. Cuando estos huevos y nidos fueron estudiados usando tecnología actualizada, se hizo evidente que los huevos en el fósil holotipo no pertenecían a un dinosaurio ceratopsio en absoluto, sino al propio Oviraptor. El dinosaurio padre simplemente estaba sentado en el nido, incubando los huevos en preparación para que eclosionaran todo este tiempo. Durante 70 años, el mito de que el Oviraptor era un astuto ladrón de huevos persistió, pero ahora sabemos que no es así. Por eso, el nombre completo de Oviraptor está obsoleto. En realidad, estos dinosaurios probablemente eran carnívoros, pero no tenían gusto por los huevos. La mayoría de las fuentes indican que estos terópodos emplumados se alimentaban de una mezcla de pequeños vertebrados e insectos y ocasionalmente recorrían las orillas del agua para buscar peces y moluscos. Sin embargo, la fama del Oviraptor como consumidor de huevos sigue viva, como veremos en este siguiente segmento. A pesar de que la verdad sobre el estilo de vida del Oviraptor ha ido saliendo poco a poco en los medios de comunicación durante décadas, el dinosaurio todavía suele ser representado como el ladrón de huevos que no era. Aunque el Oviraptor apareció brevemente deambulando por un desierto en la película Fantasía de Disney de 1940, realmente no fue representado ampliamente en los medios hasta después de que salieran a la luz las revelaciones sobre su verdadero estilo de vida. En el año 2000, Disney lanzó Dinosaurio, una película animada en 3D que presentaba dinosaurios generados por computadora que hablaban. Para muchos, fue la primera vez que conocieron a los dinosaurios a través de los medios. Aunque desde un punto de vista puramente científico, la película no hace mucho por mostrar a los dinosaurios de manera precisa. Dinosaurios de una multitud de diferentes localidades y períodos de tiempo se muestran interactuando juntos, y muchos de los diseños ya estaban desactualizados cuando se estrenó la película. Oviraptor fue uno de los primeros dinosaurios en aparecer en la película. Se muestran dos individuos peleando por un huevo en un entorno selvático antes de arrojarlo a un río. Los oviraptores en la película son inexactos por varias razones. La forma general de la cresta y los cráneos es incorrecta, al igual que el hecho de que los dinosaurios parecen estar completamente desprovistos de plumas. De hecho, los oviraptores, diseñados por el artista conceptual Ricardo Delgado, fueron inicialmente concebidos como cazadores emplumados de animales pequeños. Esto sería una representación más precisa. Pero, aún así, la representación clásica del dinosaurio sin plumas y con aspecto de lagarto reinó en los medios. Desde finales de los 90, el sobreraptor se ha vuelto cada vez más común en los libros de dinosaurios, especialmente en aquellos dirigidos a las generaciones más jóvenes. En estos libros generalmente se incluye para mostrar la diversificación de los terópodos, demostrando que no todos eran carnívoros gigantes sedientos de sangre. En realidad, Oviraptor no era ni un ladrón de huevos, ni un carnívoro gigante sediento de sangre, y muchas de las representaciones en estos libros siguen siendo incorrectas. Es solo en libros nuevos, que normalmente son escritos por paleontólogos o personas de la industria, donde usualmente las representaciones son correctas.
Además, Oviraptor hizo una breve aparición en Jurassic World Dominion de 2022 y en el videojuego correspondiente Jurassic World Evolution 2. Esta representación es para la franquicia de Jurassic World bastante buena. El dinosaurio aparece con un plumaje completo y no se muestra como un ladrón de huevos. Esto sigue la tendencia de que los dinosaurios emplumados vayan permeando poco a poco en los medios y quizá eventualmente lleguemos a ver a Oviraptor como realmente era. Oviraptor ocupaba la formación Hadakta, una vasta extensión de desierto y matorrales que se extendía por Mongolia hacia finales del Cretácico. Anteriormente hemos cubierto esta formación fósil en este canal con gran detalle, por lo que te recomendamos verla después de esto para que te des una idea de cómo era vivir allí como dinosaurio. En vida, Oviraptor habría deambulado por vastas extensiones de arena con vegetación escasa. Ocasionalmente habría entrado en contacto con ríos y lagos, y puede que dependiera de estos para alimentarse. Probablemente ponía sus huevos en grupos cerca de áreas protegidas, tal vez en afloramientos rocosos o cerca de arbustos. Habría vivido junto a algunos de los dinosaurios más icónicos de toda la prehistoria, mientras vivía y sobrevivía. Lo más notable es que la formación Hadakta fue el hogar de Velociraptor mongoliensis, el más famoso de los pequeños dinosaurios terópodos por mucho. Debido a su tamaño y lugar en el ecosistema, no es descabellado pensar que Oviraptor ocasionalmente fuera víctima de pequeños grupos de Velociraptor cuando la presa era escasa. Sin embargo, Velociraptor no habría estado en la cima de la cadena alimenticia aquí, ya que la Tierra también estaba habitada por varias especies indeterminadas de tiranosaurio. Aún no se ha determinado si los restos obtenidos de estos dinosaurios hasta ahora provienen de especímenes conocidos, pero probablemente eran los principales depredadores de la formación Judocta. Otros terópodos de la región incluyen varios trodóntidos y otros oviraptoridos, así como alvarezsaurios y ornitomimosaurios. El muy famoso Protoceratops también deambulaba por las arenas de Judocta en grandes cantidades. Este era un pequeño ceratopsio, lejanamente relacionado con el Triceratops norteamericano. Hay evidencia directa de que Velociraptor cazaba o intentaba cazar a Protoceratops, y escenas como estas pudieron haber sido muy familiares para Oviraptor mientras deambulaba por los desiertos. De hecho, los ceratopsios estaban entre los dinosaurios ornitisquios más numerosos conocidos de esta localidad. Dinosaurios como Bagaceratops, Vanoceratops y el más grande Oudanoceratops. También estaban presentes anquilosaurios como Pinacosaurus, así como el paquicefalosaurio Goyocephalae. En cuanto a los saurópodos, solo se conoce una especie indeterminada de Hadocta. La formación Hadocta también es conocida por su variedad de pequeños vertebrados. Muchos géneros de mamíferos se conocen de aquí, algunos de los cuales pudieron haber sido presa de Oviraptor. Además de esto, muchas aves primitivas y antiornitinas volaban por los cielos y se posaban sobre la escasa vegetación. Tortugas y lagartos se reunían en las orillas de los ríos en las pocas zonas de agua de la región. Hasta el día de hoy se conocen más de 20 géneros distintos de oviraptóridos. Estos dinosaurios pertenecen todos a la familia Oviraptoridae y muchos géneros son similares.
Los oviraptóridos tenían una apariencia semejante a las aves, comparables principalmente a un pavo o faisán moderno. Todos tenían picos sin dientes, y muchos de ellos poseían crestas, algunas de las cuales eran mucho más largas y elaboradas que otras. Típicamente los oviraptóridos eran dinosaurios pequeños, usualmente solo medían 1 o 2 metros de largo desde la cabeza hasta la cola. La característica más distintiva de estos dinosaurios es la estructura del cráneo. Sus cráneos eran cortos pero profundos, con las crestas sobresaliendo alto en el aire en algunos géneros. Estaban estrechamente relacionados con los dinosaurios Signata de la familia Signatidae. Solo algunos de los dinosaurios Signatid eran incomparablemente enormes en comparación con sus primos Oviraptorid más famosos. La mayoría de los Oviraptorid se conocen de localidades similares a Oviraptor, concentradas principalmente en Mongolia y las regiones del desierto de Gobi en China. Se dividen en dos subfamilias, los Oviraptoridae y los Haijowanianae, con varias especies periféricas que aún no han sido ubicadas en ninguna de las dos. Otros Oviraptorid, del mismo lugar que Oviraptor, incluyen al famoso Ciudad Pati, Ovimimus y Con, así como Macrolitus y Elongatulitus. Fuera de la formación fósil Judocta, toda una variedad de Oviraptorid habitó otras regiones de Mongolia y China, incluyendo Yulong, Corytoraptor, Namekdomaya, Rinchenia y Hoktaunlong. Es un caso clásico de que las cosas no son exactamente lo que parecen en el mundo paleontológico al primer instante de estudiar los fósiles. Aunque al inspeccionar más de cerca todo el estilo de vida de Oviraptor no era lo que parecía, el daño ya estaba hecho a la reputación del animal en los medios. Aunque ahora se está recuperando lentamente y el mundo está comenzando a ver a Oviraptor por lo que realmente era, ha sido un largo camino de recuperación, con los paleontólogos modernos haciendo su mayor esfuerzo para mostrar al dinosaurio cómo realmente era.